Me van a secuestrar unos narcotraficantes y mi madre no puede impedirlo. Estoy en un sitio muy peligroso. Te lo ruego, te pidan lo que te pidan, dáselo. Tengo que entregarles a mi hija para que liberen a mi marido. Hemos oído que las usan como esclavas sexuales. Son mucho más peligrosos y poderosos que los talibanes. Han raptado a mi hijo y a mi hija. Tienes que traer los $20.000. Me tengo que suicidar. ¿Qué otra cosa puedo hacer? En las montañas del Hindú Kush, al norte del Afganistán central, uno de los lugares más remotos del mundo, el reportero Najibullah Qureshi sigue la pista de los cultivadores de opio que cultivan amapolas para hacer heroína. Tengo que atravesar este valle. Lo pueden ver en la cámara. Tenemos que cruzar esta montaña. Si caminas 5 días, durante el descenso solo se ven amapolas. No suelen venir visitantes a esta zona. Tengo 75 años. En todos estos años no ha venido una sola persona a hablar con nosotros. Los periodistas no vienen nunca a estas zonas tan apartadas. ¿Es la primera vez que veo una cámara? Sí, es la primera vez. Nadie había traído nunca una cámara aquí. En la capital, Kabul, las autoridades no tienen ningún control sobre esta región. No hay carreteras y lleva casi una semana acceder a pie a la autovía más cercana. Estas amapolas tardarán aún un mes en madurar antes de la cosecha. Entonces llegarán los narcotraficantes. Poco después la cosecha será procesada y transformada en heroína que será vendida en las calles del mundo entero. Estos pueblecitos son un mundo aparte, con sus propias formas tradicionales de zanjar los conflictos. ¿Tienen leyes aquí? Si hay un desacuerdo o alguien mata a alguien para quedarse con sus tierras, los ancianos se reúnen y el culpable tiene que dar a 2 o 3 de sus hijas o alguna tierra a modo de reparación. Es nuestra forma de hacer las cosas. El gobierno está demasiado lejos como para poder intervenir. Si alguien mata a una persona, ¿cuál es el castigo? No hay castigo. Simplemente se le da una mujer o una tierra a la familia de la víctima. Las deudas se saldan del mismo modo. Se obliga a las niñas pequeñas a casarse para anular las deudas pendientes. Es una tradición arraigada en las costumbres del Afganistán rural. Los lugareños fabrican sus propias leyes al margen del mundo exterior. Pero en las vastas regiones que bordean la frontera con Pakistán, en el sudeste del país, la tradición de entregar niñas para saldar las deudas ha sido adoptada por las despiadadas bandas de narcotraficantes cuyo único objetivo es el lucro. Qureshi se ha enterado de que estas bandas colaboran estrechamente con los talibanes y de que cientos de niñas están siendo vendidas como esposas e incluso como esclavas sexuales a cambio de la vida de sus padres. He oído hablar de muchas niñas pequeñas raptadas por los narcotraficantes. Le dicen a la gente, si no tienes dinero, danos a tus hijas. Se dirige hacia la ciudad de Jalalabad, en el este del país, cerca de la frontera con Pakistán.
Aunque la moneda oficial es el afgani, la influencia del país vecino es tan poderosa que la mayoría de la gente prefiere usar la rupia pakistaní. Quitando algún que otro ataque de los rebeldes, Jalalabad está bajo el control de las fuerzas de seguridad afganas. Pero el panorama es muy distinto a las afueras de la ciudad. Esta es una de las regiones productoras de opio de mayor crecimiento en Afganistán. En total, el comercio ilícito asciende a más de 2.000 millones de dólares al año, más de una décima parte de toda la economía del país. Los agricultores llevan cientos de años cultivando abiertamente amapolas en esta región. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, a medida que la demanda de heroína se ha vuelto prácticamente insaciable en todo el mundo, las bandas de narcotraficantes han estado animando a los agricultores a cultivar más opio, adelantándoles dinero para cobrárselo más adelante durante la cosecha. Pero en su afán por destruir las cosechas de amapolas, el gobierno ha puesto en peligro a los agricultores y a sus familias. Nuestra historia comienza con una humilde familia de campesinos. La madre nos cuenta cómo su marido pidió dinero prestado a los narcotraficantes para plantar amapolas. Los narcotraficantes nos prestaron dinero y nos dijeron que cultiváramos opio. Nos dijeron que cuando estuviera cosechado, se lo llevarían. Lo que no sabían estos agricultores es que el gobierno había decidido aplicar un programa de erradicación en la región con el objetivo de pararles los pies a los narcotraficantes y cortar una fuente de ingresos para sus aliados, los talibanes. Cuando el gobierno destruyó el opio, seguíamos debiéndoles dinero a los narcotraficantes. Se llevaron a mi marido para encarcelarlo. Lo maniataron y le dijeron, danos el dinero o te llevamos con nosotros. Yo les pregunté, ¿y qué haremos nosotros cuando os lo llevéis? Me dijeron que no les importaba cómo lo consiguiéramos, pero que teníamos que devolverles sus 20.000 dólares. Os hemos dicho que cultivéis opio. ¿Cómo habéis podido dejar que el gobierno lo destruya? Deberíais haberos defendido. Deberíais haber contraatacado. Ahora los narcotraficantes les proponen un trato: devolver el dinero o entregarles a su hija de 10 años. Me han dado un plazo de 2 meses. Me dijeron que me daban solo 2 meses y que si no conseguía reunir el dinero en ese plazo, tendría que entregarles a mi hija a cambio de que liberasen a mi marido. Su historia dista de ser un caso aislado. En otra aldea, a unos pocos kilómetros de la frontera con Pakistán, Qureshi se entrevista con otra niña que se enfrenta al mismo destino. Me despierto por las mañanas y me echo a llorar. Luego friego los platos y les llevo té y pan a mis hermanos y preparo yogur para ellos. Mi madre trabaja fuera para una organización y yo trabajo en casa. Estoy encerrada en casa por culpa de los narcotraficantes. Nos prestaron dinero y no podemos devolvérselo. Así que ahora quieren raptarme. Mina tiene 11 años. Su familia se está escondiendo de los narcotraficantes. Cuando me lleven con ellos me obligarán a cultivar opio. Me obligarán a casarme. Un día de estos me obligarán a casarme con uno de ellos. Según la madre de Mina, no les queda más remedio que huir de los narcotraficantes. Mi marido les tomó dinero prestado y les dijo, cuando llegue la cosecha os lo devolveré. Entonces llegaron los del gobierno y destruyeron nuestra cosecha y tuvimos que escapar por la deuda que habíamos contraído. Ahora tenemos que mudarnos todo el tiempo. Solo en esta pequeña región, que comprende menos de una docena de aldeas, muchas niñas viven bajo la amenaza de ser secuestradas. Hay muchas personas en la misma situación. ¿Cuántas más o menos? Unas 100. Incluso pueden ser más de 100.
Tras ver su cosecha destruida y al no disponer de medios para pagar a las bandas de narcotraficantes, Mina y el resto de su familia se ven obligados a encerrarse a cal y canto, tratando por todos los medios de no ser localizados. Para demostrarle al mundo que se toma en serio la erradicación del narcotráfico, el gobierno afgano ha acelerado su programa. Esta grabación muestra a la policía afgana destruyendo unos campos de amapolas ayudada por unos lugareños. El vídeo incluye una entrevista con el gobernador de la región, quien asegura que el programa de erradicación cuenta con el apoyo de los propios agricultores. Hemos decidido que los lugareños debían ayudar a destruir los cultivos de opio. Han venido a colaborar con nosotros y están contentos. Aunque da lo mismo que estén contentos, tenemos que aplicar la ley. Pero estas imágenes también muestran que algunos de los cultivadores están preocupados. Esta anciana se queja de que si destruyen su cosecha de amapolas, le resultará imposible devolver el dinero que ha tomado prestado a los traficantes. Se lo suplico. Déjenos esas 2 parcelas para mi hijo y para mí, por lo que más quiera. Bien sabe Dios que si tomé ese dinero prestado, es solo porque soy pobre. En otro distrito del interior, a unos 80 kilómetros de la frontera, Qureshi tiene otra pista que seguir. Varios oficiales de alto rango le han contado la historia de un hombre que había sido secuestrado por los narcotraficantes. Lo llamaremos Rasim Khan. Sus captores grabaron este vídeo y se lo enviaron a su mujer para convencerla de pagar su deuda de opio o entregarles a sus hijas. Te lo ruego, pidan lo que pidan, dáselo por el amor de Dios. Rasim era maestro. Aseguraba no tener ni idea de que su padre había tomado prestados $40.000 a unos narcotraficantes para comprar más tierras y aumentar su cosecha de amapolas. Tenían la casa rodeada. Me dijeron que le habían prestado dinero a mi padre. Les pregunté por qué le habían prestado tanto dinero y me contestaron: tu padre lo necesitaba y se suponía que iba a devolvérnoslo en opio. Pero la cosecha había sido destruida por el gobierno. Me maniataron y dijeron: este es el hijo. Llevémonoslo. Me tuvieron encerrado durante más de 6 meses. Durante todo ese tiempo padecí cosas atroces. Cuando me secuestraron, me llevaron a un mercado local y le dijeron a la gente: esto es lo que hacemos con los que no nos obedecen. Dice que lo obligaron a presenciar una ejecución. Obligaron a un anciano a sentarse en mitad de la calzada. Le metieron su carné de votante en la boca y le pegaron un tiro delante de todo el mundo, en pleno mercado. Los narcotraficantes lo llevaron a su guarida en Pakistán. A pesar de todo, él seguía negándose a entregar a sus hijos. Otro día me llevaron a una zona que no fui capaz de reconocer. No estaba familiarizado con ese lugar. Me llevaron a un sitio en coche y me dijeron: mira ahí. ¿Sabes quiénes son? Dije: son guardas fronterizos afganos. Les habían vendado los ojos y obligado a arrodillarse. Un hombre salió del coche con una cámara. Había otro hombre grabando desde el coche y otro con una pistola. Les disparó en la cabeza. Serían 5 o 6 y murieron en el acto. Mataron a esos pobres hombres. Me dijeron: esta gente intenta impedirnos que transportemos nuestra mercancía. Todo el que haga eso se expone a correr la misma suerte. Rasim apenas tenía dinero, pero la perspectiva de recibir un balazo no le bastó para hacerle renunciar a sus hijos. Hasta que, según cuenta, sus captores le enseñaron cuál sería su destino si no se plegaba a sus exigencias. Decapitaron a un hombre al que habían hecho agacharse justo delante de él. Un día trajeron a un hombre que creo que era de Cogiani. Me contaron que le habían dado dinero a cambio de drogas, como a mi padre.
Me dijeron, no nos devuelve nuestro dinero, igual que tú. Mira lo que le vamos a hacer. Lo que Rasim cuenta que tuvo que presenciar es demasiado espantoso como para ser emitido íntegramente. Le hicieron tumbarse y le pusieron un cuchillo en la garganta. Yo estaba mirando, me dijeron, como no nos des el dinero o a tu hermana o a tu hija o a tu hijo, correrás la misma suerte que él. Lo enfrentaron a una terrible decisión: ser ejecutado o entregar a sus hijos a aquellos salvajes sabiendo que su futuro sería igual de insoportable. Se comportaban de una forma inhumana. No tenían compasión. Era espeluznante. Acabé viéndome obligado a decirles que les daría a mi hija, que solo tiene 6 años, y a mi hijo, de 11. Me vi obligado a entregárselos como garantía a cambio de mi vida. Rasim fue liberado tan solo 4 semanas antes de esta entrevista. Ahora apenas le quedan 2 meses para reunir el dinero para recuperar a sus hijos, o no volverá a verlos nunca más. Esa gente me exige $40.000, 20.000 por liberar a cada uno de mis hijos. Por ahora he conseguido reunir unos $14.000 o $15.000, más o menos. ¿Quiere salvar a sus hijos? Por supuesto, mis hijos son aún muy pequeños. En las vastas franjas de la región fronteriza, los padres no tienen a quién acudir. Los traficantes y los talibanes tienen poder absoluto. Las únicas ocasiones que tiene la población de ver a un soldado o un policía es cuando llegan sin avisar para destruir los campos de amapolas y desaparecer con la misma rapidez. Sharif nos cuenta que tiene 44 años. Vinieron los del gobierno y destruyeron nuestros campos de opio. Cuando acabaron, llegaron los narcotraficantes y dijeron, danos nuestro dinero. No teníamos dinero, pero teníamos una hija de 8 años. Se la llevaron a cambio de su dinero. No sabemos a dónde se la han llevado. Si no les hubiese entregado a su hija, ¿qué le habrían hecho? Me habrían matado. Me habrían matado. No paraban de acosarme. Me dijeron que les devolviese su dinero o que les diese a mi hija. De lo contrario me matarían. Les supliqué que se apiadaran de mí. Mi hija estaba llorando. Mi hijo estaba llorando. Mi mujer estaba llorando. Yo no era capaz de llorar. Me quedé sentado sin hacer nada. Era incapaz de decir palabra. Fue ese día, a partir de ese momento, cuando probé el opio por primera vez. Al día siguiente lo volví a hacer. El sufrimiento de mi hija me ha hecho volverme adicto a este polvo. En el curso de su investigación por la región, Qureshi ha conocido a numerosas familias víctimas de la política de erradicación de las drogas. Una política que sin duda partía de buenas intenciones, pero que ha entrañado terribles consecuencias. Yamila y su hija Farishta ya no tienen a dónde huir. Solo les queda esperar a que lleguen los narcotraficantes. Mi marido tomó dinero prestado a los traficantes. Con él compramos unas tierras. Antes trabajábamos de jornaleros, pero luego empezamos a cultivar nuestras propias tierras. Nos compramos una casa y todo empezó a irnos mejor gracias a ese dinero, hasta que un buen día todo se vino abajo. Llegó esa gente y destruyó todo el opio. Nos quedamos sin dinero. Estábamos desesperados. Yamila cuenta que los narcotraficantes tomaron a su marido como rehén. No lo soltaron hasta que ella no les entregó a su hija mayor a modo de aval. Pero al ver que no era capaz de reunir la suma para pagar la deuda, su marido abandonó la aldea y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Se llevaron a mi hija de 14 años a Irán. Ahora dicen que van a llevarse a mi otra hija, que tengo aquí al lado. Farishta, de 9 años,
ha oído historias sobre lo que les ocurre a las niñas en su situación. Si me llevan con ellos, me suicidaré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? La muerte es mejor que el sufrimiento y la tristeza. Si les damos su dinero, me dejarán en paz. Pero no tenemos dinero ni para vivir nosotras. ¿Cómo vamos a poder pagarles? Muchas familias tratan de marcharse, pero temen que vayan donde vayan, los encuentren los traficantes. Una vez secuestrados, pocos niños logran escapar de su cautiverio. Pero Qureshi consiguió localizar a Sharmina, de 11 años, que había huido de sus captores unas semanas atrás. Le contó que estaba tratando de olvidar lo que le habían hecho. No me dejaban cambiarme de ropa, no me daban jabón para lavarme, se me desgastó la ropa en el cuerpo, me hicieron toda clase de cosas horribles. Me da miedo que los narcotraficantes vuelvan a atraparme. No está claro lo que sucedió. Sharmina dice que un desconocido la ayudó a escapar. Me pegaban sin ningún motivo, hasta que un día vino un desconocido y me llevó con él. A base de pedir favores, conseguí que la gente me ayudara. Así fue como conseguí volver a casa de mis padres. Pero ahora tengo miedo de que nos maten a mis padres y a mí. Las agresiones sexuales son un tabú en un país donde las mujeres suelen ser consideradas culpables hasta en los casos de violación. Un antiguo miembro del Parlamento, Safia Sadiki, se mostró reacia a hablar con Qureshi de lo que los narcotraficantes hacen con las niñas. Las utilizan. Hemos oído distintas historias. A veces venden a estas niñas o las usan de otras maneras. ¿Como por ejemplo? No se lo puedo decir. ¿Las utilizan también físicamente? Sí, puede darse el caso. ¿Y de qué otras maneras las utilizan? ¿Qué es lo que ha oído? Hemos oído que las utilizan como esclavas sexuales. También las obligan a bailar para ellos. Y otras cosas que no le puedo contar. En un país donde el gobierno es reacio a admitir los abusos sexuales a niñas, las víctimas solo tienen un puñado de refugios privados a los que acudir, como este al que llevan a Qureshi. Lo dirige Frosana Bedi. Estamos investigando casos de padres que han tenido que entregar a sus hijas pequeñas a los narcotraficantes para saldar deudas. Sí, tenemos casos como esos aquí. Tenemos a una chica que huyó de su casa y acudió a nosotros en busca de ayuda. Llevamos 2 o 3 meses ocupándonos de ella. Su padre quería vendérsela a un anciano de 70 años. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Amina y tengo 14 años. Mi padre quería venderme a unos narcotraficantes, pero yo no quería casarme. Amina se resistió y padeció las consecuencias. Me pegaban. Mi padre me pegaba y me tiraba del pelo. Nos daba patadas a mi madre y a mí, y amenazaba con echarnos de casa. Mi padre les pidió dinero prestado y luego les prometió que yo me casaría con ese hombre. Se venden a las chicas los unos a los otros y así sucesivamente, hasta arruinarles por completo la vida, hasta que se suicidan o se prenden fuego a sí mismas. ¿Y abusan sexualmente de ellas? Sí, claro que sí. El intercambio forzado de niñas pequeñas para saldar las deudas contraídas con los narcotraficantes es un fenómeno extendido. Sin embargo, el director del Departamento Antidroga de Jalalabad
Sayed Abadullah asegura no saber gran cosa del asunto. Los campesinos piden dinero prestado porque son pobres y tienen que subsistir. Hemos oído que los traficantes les exigen a sus hijos a cambio. ¿Es eso cierto? Puedo decir que oficialmente todavía no hemos oído hablar de nada semejante. Puede que el inspector de policía del Departamento Antidroga disponga de información sobre esa cuestión. Fuera de cámara admitió que por supuesto estaba al tanto del fenómeno, pero que es algo de lo que los funcionarios no están autorizados a hablar. Dijo que para convencer a los agricultores de que dejen de aceptar préstamos de los narcotraficantes, la comunidad internacional tiene que tomar cartas en el asunto. Si los países occidentales quieren erradicar por completo el cultivo de opio en Afganistán, tienen que ofrecerles alguna alternativa a los campesinos afganos. Pero para muchos campesinos que ya han perdido a sus hijos, es demasiado tarde. De vuelta en Kabul, el productor Jamie Doran le comunicó al responsable de la lucha antidrogas de Naciones Unidas que la destrucción de las cosechas de opio estaba teniendo un importante impacto negativo. ¿Admitiría usted que en algunos casos, por lo menos, la política de erradicación está dejando a los agricultores en manos de los talibanes y las bandas de narcotraficantes? Acepto esa premisa y esa es una de las razones por las que la OTAN y la ISAF, su Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, se han mostrado muy reticentes a la hora de participar en cualquier forma de erradicación. Pero nuestras imágenes muestran a soldados de la OTAN y la ISAF armados hasta los dientes, garantizando la seguridad de la policía afgana mientras ésta destruye los cultivos de los valles. Si bien no es directamente la OTAN la que erradica los campos de amapolas, las autoridades afganas no podrían hacerlo sin su protección. Lo que hacen es configurar un entorno seguro que permite que los otros... Está usted jugando con las palabras. Es muy importante que todas las capitales europeas lo entiendan claramente. Dicho esto, muéstreme en su grabación a un solo soldado de la OTAN y la ISAF erradicando los cultivos con sus propias manos. No encontrará uno solo. Tal vez por miedo a enemistarse más aún con la población afgana, parece importante que las tropas de la OTAN no sean vistas destruyendo efectivamente los cultivos. La ISAF no tiene como misión erradicar los cultivos de amapolas. De ello se encargan las autoridades afganas con mano de obra afgana. Efectivamente da la impresión de que es una campaña controvertida y destructiva, y estoy seguro de que habrán encontrado a más de un agricultor enfadado. Pero no somos nosotros quienes erradicamos los cultivos de amapolas. Lo que sí hacemos es garantizar un entorno seguro y estable que les permita ganarse la vida de otra forma. La OTAN desea que los agricultores cuyas cosechas han sido destruidas desarrollen cultivos alternativos como el trigo o el mijo, pero en realidad los beneficios que obtendrían de ello serían minúsculos comparados con los generados por el opio. En las afueras de Jalalabad, un grupo de agricultores que se han visto obligados a dejar de cultivar opio lamentan lo mucho que les está costando sobrevivir. Para cultivar una pequeña parcela de trigo tengo que gastarme $2000 en semillas y 400 en taxis y combustible. No podemos ganarnos la vida plantando trigo o maíz. Por lo menos no con un combustible tan caro. Cuando Amir Jan cultivaba opio en sus tierras le iba relativamente bien. Hoy dice que su familia vive en la pobreza. Hace demasiado calor y no tenemos agua potable.
Así es como vivimos. Puede verlo con sus propios ojos. No podemos permitirnos vivir en nuestro propio país, pero tampoco podemos permitirnos irnos a otro país. No podemos cultivar opio porque estamos demasiado cerca de la ciudad y el gobierno vendría a destruir nuestra cosecha. ¿Y si no estuviera cerca de la ciudad, lo cultivaría? Sí, la gente lo hacía antes y nosotros también lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo. No nos queda otro remedio. El opio da las mejores cosechas y se gana más que con cualquier otro cultivo. Otro cultivador de trigo, Nur Agha, ha visto cómo se disparaba el precio del opio desde la llegada de la OTAN hace una década. Creo que hoy por hoy un kilo de opio puede costar unos 2.000 o 2.500 dólares, o incluso más. Depende de los vaivenes del mercado. Los precios suben y bajan. En la época de los talibanes, valía menos de 1.000 dólares el kilo. No es de extrañar que algunas comunidades agrícolas hayan empezado a contraatacar. Estas imágenes muestran un enfrentamiento con unos policías que han llegado para destruir los cultivos. Según los lugareños, murieron varios campesinos durante esta protesta. Mientras algunos agricultores se enfrentan a la policía, otros cultivan opio lejos del alcance del gobierno. Para acceder a los cultivos de opio en esta región, hay que dirigirse hacia la frontera con Pakistán, en pleno territorio talibán. ¿Se puede ir a grabar los campos de opio? No creo que sea posible, porque los talibanes no dejan entrar a los periodistas, ni al ejército afgano o a la policía. Ni siquiera puede entrar la ISAF, con todo lo poderosa que es. Si un periodista entra en la zona y lo capturan los talibanes, puede que ni siquiera pidan un rescate de 100.000 dólares. Lo matarán, porque creen que los periodistas están con el gobierno. Y los talibanes están en contra del gobierno. A pesar de los riesgos, Nur Agha accede por fin a llevar a Qureshi a las montañas. El narcotráfico es la principal fuente de ingresos de los talibanes. Supone más de 300 millones de dólares al año, que les permiten financiar su lucha armada y que obtienen en gran medida, dejando pasar a los narcotraficantes por las zonas fronterizas que controlan. En pleno corazón rural controlado por los talibanes, estos cultivadores de opio se reúnen para hablar de los precios de la próxima cosecha. Ninguno de ellos tiene la menor intención de empezar a cultivar otra cosa. Por mucho que intente impedirlo el gobierno, tenemos que cultivar opio. Estamos dispuestos a morir por ello. Jamás renunciaremos a hacerlo. Si mi familia tuviera problemas, preferiría que me matase el gobierno antes que renunciar a mi plantación. Seguiremos cultivando opio mientras vivamos. No podemos dejarlo, porque no nos queda otro remedio. Este hombre dice que con su hectárea de amapolas gana 20 veces más de lo que ganaría si cultivase trigo. Los beneficios que obtienen de sus campos de amapolas son sencillamente demasiado importantes como para plantearse un cultivo alternativo. En vez de criticarlos por infringir la ley, este concejal local, Mohamed Aziz, simpatiza con los agricultores. La realidad es que esta gente no ha recibido ninguna ayuda. La población ha aumentado en la zona y ya no hay suficientes tierras. No les queda más remedio que cultivar opio. Lo llevamos a las montañas a venderlo. Ganamos 40.000 rupias por menos de 2 kilos y nos las quedamos. ¿A dónde va luego el opio? ¿Dónde están las fábricas donde lo convierten en heroína? Están en lo alto de las montañas. No son las típicas fábricas, con luces y demás. ¿Sería posible ir a grabar el proceso en alguna de estas fábricas?
Sinceramente, no sé dónde están exactamente. ¿Por qué le iba a mentir? Estos agricultores dicen que con la protección de los talibanes sus cosechas están a salvo y que la policía afgana raras veces se aventura en este distrito. Sin embargo, reconocen que están al corriente de lo que sucede con las familias de cultivadores que viven más cerca de Jalalabad y cuyos campos han sido destruidos por el gobierno. Hemos oído que los narcotraficantes se llevan a sus hijos cuando no consiguen pagar el opio porque el gobierno ha destruido la cosecha. Es verdad, no es ninguna mentira. Si piden dinero prestado y se lo gastan, tienen que dar a cambio a sus hijos. Tras un mes de espera, Qureshi recibe una llamada de un intermediario. El comandante talibán de la región ha accedido a concederle una entrevista. En algunas zonas los narcotraficantes han raptado a las hijas de la gente. ¿Por qué no se lo impiden? Les han pedido préstamos y ahora tienen que entregar a sus hijas a cambio. Los negocios son los negocios. Los narcotraficantes hacen lo que quieren. ¿Ayudan a los narcotraficantes? ¿Y cooperan con ellos? Sí, nos ayudamos en los combates. Cuando hay un enfrentamiento con los infieles, luchamos junto a ellos. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? ¿Dónde están los cuarteles generales de los narcotraficantes? ¿Están en Afganistán? No, están en Pakistán. No tenemos esa clase de narcotraficantes en Afganistán. O sea que van y vienen. Sí, vienen a hacer negocios, pero todos viven en Pakistán. Queríamos saber si el comandante talibán reconocía al hombre al que llamamos Rasim Khan. ¿Conoce al hombre de la foto? Lo conozco. Es de Cogiani. Antes vivía en Jalalabad, pero luego lo capturaron y lo llevaron a Pakistán, donde estuvo retenido durante 6 meses. No sé dónde vive ahora. De regreso a Jalalabad, Rasim Khan ha conseguido reunir $20.000 pidiendo dinero prestado a sus familiares y amigos. Es la mitad de lo que necesita. Ha dicho a los narcotraficantes que era todo lo que había podido conseguir para recuperar a sus hijos y espera que acepten el trato. Desde que nos hemos ido, ¿ha conseguido hablar con su hija o su hijo? No, todavía no he hablado con ellos. ¿Y con los narcotraficantes? Solo quieren su dinero. Dicen que me reúna con ellos en cuanto consiga el dinero. Si les llevo el dinero me devolverán a mis hijos. Tengo que conseguirlo. ¿Y ahora ha logrado reunir $20.000? Sí, me costó, pero lo conseguí. Me van a llamar hoy. Pueden llamar en cualquier momento. Iré a recoger el dinero y me prepararé para verlos. Luego iré a un lugar que me han indicado, les daré su dinero y ellos me entregarán a mis hijos. ¿Qué sabe de su familia? Mientras Qureshi está entrevistando a Rasim, el teléfono de este último empieza a vibrar. ¿Quién es? No aparece el número. ¿Puede ponerlo en manos libres? ¿Diga? No me vengas con tonterías. No soy esa clase de persona. Ven a por lo tuyo y tráenos nuestros 20.000. Ven al lugar que te he indicado. Si no traes el dinero, luego no te quejes. Lo que pase ahora solo depende de ti. No volveré a llamarte a partir de hoy. Solo te digo una cosa. No pienso volver a escucharte. Por última vez, adiós. Eran ellos. ¿Qué han dicho? No me he enterado bien. Lo mismo de siempre. Me ha dicho que vaya ahí, que traiga el dinero y me lleve a mis hijos. Ha dicho que vaya solo y lleve el dinero, que no hable con nadie más.
Mientras vuelve a contar los $20.000 que ha recaudado, no le cabe la menor duda de que la gente con la que está tratando no tiene compasión. Esta gente es más peligrosa que los talibanes. Es otra clase de gente. Son una mafia internacional. Son despiadados. Les daré su dinero, me llevaré a mis hijos sanos y salvos y volveremos a vivir juntos. Qureshi espera durante 2 horas. Rasim se ha negado a dejar que lo acompañe, alegando que era demasiado peligroso para sus hijos. Tampoco quiso precisar a dónde iba exactamente. Al regresar, solo trae a uno de los niños en el coche, su hija de 6 años. ¿Qué tal ha ido? Les di su dinero y ellos me dieron a mi hija. Conseguí recuperarla. ¿Por qué no ha venido también su hijo? No estaba con ellos. No tenía suficiente dinero. No pude llevar todo el dinero, solo la mitad. No trajeron a mi hijo, solo a ella. Mi hija está muy afectada y yo también. No sé qué más decir. Mientras Rasim se queda a esperar noticias de su hijo, Qureshi se propone averiguar qué ha pasado con las familias de las zonas montañosas a las que ha entrevistado anteriormente. Se dirige hacia las aldeas en las que vio a estas personas por primera vez. Han pasado 2 meses desde que viera por última vez a Farishta, la niña de 9 años, cuya hermana ya había sido raptada por los narcotraficantes. ¿Has sabido de tu hermana, la que se llevaron a Irán? No. No sé dónde está. Siempre hemos jugado juntas. Le llevábamos de comer a papá en los campos de opio. Por el camino nos parábamos a nadar en el río. Me quería de verdad y yo también la quería a ella. Íbamos al colegio en Madrasa. Vinieron a buscarnos al colegio y nos dijeron: queremos hablar con vosotras. Cuando volvimos a casa, se llevaron a mi hermana por la fuerza. Aún recuerdo a mi hermana llorando y gritando mientras se la llevaban. Ahora Farishta sabe que en cualquier momento también podrían llevársela a ella. ¿Qué hace? Nada, solo estaba esperando a alguien. Sharif, el agricultor que se vio forzado a entregar a su hija de 8 años a los narcotraficantes, se siente abrumado por la culpa. ¿Qué tal está? Ya lo ve. Así es mi vida. ¿Has sabido ya algo de su hija? Todavía no. Si me entero de algo, se lo diré. No has sabido nada en absoluto. Nada de nada. Ni siquiera sé si está viva o muerta. Su adicción a la heroína se le está yendo de las manos. No puedo resistirme a las ganas de fumar. Pero si lo hago, mis hijos se morirán de hambre. Y si no fumo, seré yo el que me muera. Si no fumo, mi corazón hace esto. Tengo la sensación de que se me está cayendo, desprendiéndose de mi cuerpo.
Pero después de fumar, mi corazón hace esto. Tu corazón se relaja. Eso es, se relaja. Papá, papá. Papá. ¿Chocolate? No lo toques, ¿vale? A mí me ha hecho desgraciado y podría hacerte desgraciado a ti también. ¿Sabes qué futuro me espera? ¿Por qué me sigues? Vaya a donde vaya. Me lo dijo mamá. No le hagas caso. No me sigas. Porque soy un desgraciado. Hoy o mañana, o cuando sea, tú también te engancharás a esto y te volverás igual de desgraciado que yo. ¿Lo entiendes? Tras buscarlas durante varios días, Qureshi termina localizando a Mina y a su madre. Se han mudado 3 veces desde su última visita, tratando de darles esquinazo a los narcotraficantes. Los narcotraficantes nos están buscando. No paran de perseguirnos, así que tenemos que mudarnos una y otra vez. Tengo que proteger a mi hija. Se han llevado a las hijas de otras personas, pero yo quiero salvar a la mía. Dice que muchos padres han perdido a sus hijas, que su única opción es huir de ellos. Nos están buscando. No nos queda más remedio que intentar escondernos. No podemos parar de huir. Durante su última visita, Qureshi encontró a Mina fuerte y segura de sí misma. A pesar del miedo a ser raptada, no dudaba en hablar abiertamente de su situación. Hoy se escuda detrás de su madre y parece que el miedo le impide hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Nada. Ahora estás en otra casa, una casa diferente. ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado con los narcotraficantes? ¿No te apetece hablar? Dice que si los narcotraficantes vienen a por ella, tomará veneno. Ha decidido suicidarse si la capturan los narcotraficantes. Discretamente, Qureshi se despide de Mina y su madre. No puede hacer nada. Ese mismo día recibe una terrible noticia. Faritza ha sido capturada por los narcotraficantes. Nos dijo que si se la llevaban, se suicidaría. 2 semanas más tarde, he vuelto a su casa y ya no queda ni rastro de ella. Los vecinos nos han contado que se presentó un grupo de narcotraficantes armados con Kalashnikov y se la llevaron. 2 días más tarde o al día siguiente, su familia desapareció y nadie sabe dónde están. A través de sus contactos, Qureshi se entera de que la madre de Farista se ha mudado a otra aldea situada a 10 kilómetros y acepta entrevistarse con él. ¿Me puede contar qué ha pasado? ¿Qué ha estado pasando?
¿Cómo está su hija menor, la pequeña? Esa gente nos estaba buscando. Ya se habían llevado a mi otra hija. Estuvieron a punto de matarme a mí también. Se llevaron a mi hija y tuvimos que irnos de la casa. ¿Cuántas personas había? ¿Iban armados? Era de noche. Tenían armas. Se me acercaron y cerré los ojos. Se llevaron a mi hija y yo no pude hacer nada por miedo. Ahora mis dos hijas están en manos del enemigo. Qureshi se dedica a buscar a las otras niñas con las que ha hablado. Parece ser que 2 de ellas han huido a otras partes del país, pero hay noticias de la primera familia con la que se entrevistó. La madre se ha visto forzada a entregar a su hija de 7 años a los narcotraficantes. Seis semanas después de rescatar a su hija, Rasim Khan recuperó a su hijo. Estaba en coma y murió a los 2 días. Esa gente es inhumana. No tienen compasión. Son el horror en estado puro.